que nos siguen como siempre cada semana. Yo feliz de estar de nuevo con todos ustedes en este espacio que el Señor ha querido que nos encontremos semana tras semana, rescatando valores a través de Radio María Dominicana en el dial 1240 y a través de la página de Radio María Dominicana de Facebook, de Facebook, sí, de Radio María Dominicana, de Jackie Muñoz Cabrera, que lo compartimos también, y a través de María Cruz, claro, y ahora también en Instagram, en Rescatando Valores. Así es que gracias a todos ustedes, como siempre, por abrir las puertas de su corazón a este espacio. Pues yo feliz, María, ¿tú cómo estás? Muy bendecida, Jackie. Yo me siento bien, gracias a Dios. Gloria esperando a Dios. Que todo este público también se sienta bien. Amén, amén, amén. Sí. Claro que sí, más con este tema que vamos a traer esta Muy noche. Importante. Que he tenido tantas opiniones encontradas. De hecho, incluso con nuestra querida invitada de hoy. Pero ese volumen, por favor, bájenlo un poquito. Es necesario claro, porque si no, no fuera mundo, ¿verdad? Así Entonces, mismo. Vamos a ponernos en la sintonía de Papá Dios primero. Claro que antes sí. de presentarla a ella, como siempre. María, ¿nos Adelante. regala una oración? Claro que sí, con mucho gusto. Qué bueno. Señor Jesús, en este momento pido al Espíritu Santo que venga a este lugar y nos acompañe en este momento en que estamos tratando este tema tan importante para las familias. Padre Santo, te pido que las palabras que salgan de nuestras bocas sean las que puedan edificar a las familias necesitadas de este tema tan interesante. Mamá María, también a ti te pido que como intercesora también nos ayude hoy y siempre a poder dirigir nuestras familias con amor, con entendimiento y con entendimiento para ellos. Gracias, Señor, por este espacio que tú has permitido que podamos estar aquí sirviéndote a ti, Señor, porque no es nada nuestro sino tuyo, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por todas las cosas que tú nos das cada día, Señor. Grande y poderoso eres, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Gloria, alabanza a ti, Jesús. Alabado sea, Santo Señor eres, Jesús. Señor. Bendito eres, Santo Señor. eres, Señor. Amén. Como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Bien, continuamos con Rescatando Valores y decía tras bambalina que este tema ha generado tanta controversia, ya sea con los padres jóvenes, con los padres no tan jóvenes, ¿verdad que sí? Lo de la vieja escuela. Exactamente. Eso lo ha querido, bueno, el Código Penal ha querido agregarlo, pero todavía me dicen que no ha sido autorizado todavía. Es que es un tema difícil, ¿sabes? Así es mismo. Complicado. Entonces tenemos aquí a una psicóloga bien joven que yo le dije, mira muchachita, sí. yo puedo ser tu mamá. Lamentablemente los jóvenes tenemos que cargar con esto, pero claro que se sí. enfrenta. Bueno, ustedes como todos saben, ella es psicóloga clínica y psicopedagoga. Cristal Cedeño de nuevo con nosotros. Bienvenida, Cristal. Muchas gracias. Yo contenta de poder estar nuevamente en su espacio, conectando con todas las personas que pues la siguen y que tienen el interés de nutrirse cada vez más sobre temas de interés. Así es, así es. Bueno,
pues estábamos tratando de ver cómo podemos comenzar, ya que tras bambalinas ya tuvimos ideas encontradas con relación a Digo yo pensé que me habían invitado a una entrevista, pero creo que va a salir un debate. Un debate, la normalización de la Qué violencia. interesante, porque así está todo el público. El público está así. Claro que uno sí. con ideas Claro, encontradas. Realmente, lo que mi posición es, siempre es, yo no hablo desde la opinión, porque opinión tenemos todo. Ahora, yo hablo desde la ciencia, desde lo que avala la ciencia. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces, como todos nos formamos una idea de algo, pues lo defendemos. Y bueno, me parece interesante realmente porque en definitiva es un tema que a mucha gente le surge dudas, es un tema donde la gente tiene convicciones muy fuertes y digamos que estoy acostumbrada también a escucharlo y a tener muchas preguntas sobre el tema y muchas formas de decir no comparto tu opinión o tu manera de ver las cosas. Estoy un poco acostumbrada. Pero algo importante, Cristal, con este tema es que tú y los psicólogos ayudan a que se puedan evitar estos problemas, estos conflictos entre las personas. Claro. Es decir, cuando hay una agresión, tú puedes ayudar a que de otra manera se pueda resolver la situación o el problema. La idea no es dejarlo desarmados. Exacto. Es decir, bueno, si no puedo hacer esto, porque en definitiva veo que hace mal, ¿qué otra cosa puedo hacer? Exacto. Entonces, en esa pregunta es donde nosotros intervenimos. Sí, claro que eso sí. Es lo bueno. Lo que queremos, bueno, queremos desde ya entrar como al grano. Sí. Y ustedes que nos escuchan y nos están viendo, ¿están de acuerdo o no con ese castigo que de vez en cuando yo pienso como madre que todos merecemos un chancletazo ante algunas malcriadezas que a veces hacen nuestros hijos? Quizás unos más que otros han tenido la oportunidad o la gracia de ser obedientes, pero tú sabes que hay mucha rebeldía. Claro, a veces es y más en este tiempo. Entonces, es como que también hacerlo sentir a ellos que están apoyados y que tú no puedes ni siquiera, así lo ven, corregirlo, porque te desautorizan automáticamente porque tú como padre no puedes ni siquiera regañarlo porque es su derecho. Te lo digo porque yo tengo una niña de 12 años y ya desde los 8 ya me estaba hablando de los derechos del niño. Y dije, mire, claro, exigiendo sus derechos. Entonces es que el niño también se siente apoyado. Y tú sabes más que nadie, María, cómo está la sociedad hoy en día. Y lo difícil a veces que le cuesta al padre criar a sus hijos en estos tiempos donde hay un bombardeo de informaciones tergiversadas en nuestras redes. Y muchas veces uno no puede estar 24/7 con sus hijos en la casa para decirle qué está bien y qué no. Claro, uno le inculca los valores, pero tú sabes que la sociedad, el medio ambiente, el colegio, las amistades influyen. Y culturas diferentes, ya Claro que influyen grandemente en los hijos. Exactamente. Entonces la pregunta es para aquellos que quieran, como vamos a comenzar a debatir el tema, quiénes están o no de acuerdo con que se debe aprobar esta ley. Y para esto, Jackie, es importante decirles que tenemos un teléfono. Si tienen alguna inquietud o su opinión sobre este tema, tenemos el teléfono de 809-412-1133. Pueden llamarnos y dar su opinión. María, 809-412-1133. Así que ya ustedes saben. Entonces, cuéntanos un poquito, Cristal, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero decir que me has dado mucho contenido y que ahora la misión es poder organizar un poco las ideas. Sí. Lo primero es que lo que expresas es una clara manifestación de la normalización de la violencia. O sea, tenemos mucha justificación para hacer uso del castigo físico. O sea, tenemos muchas maneras de decir el por qué lo hago. Ahora bien, cuando nos detenemos a ver en qué momentos lo hago, creo que es una buena manera de empezar a darse cuenta si cuando uno da esos chancletazos, lo hace en su mejor estado de ánimo. Es importante. Dice, todos merecemos un chancletazo, pero cuando recibimos esos chancletazos,
¿cuál es el estado de ánimo que tiene la persona que da el chancletazo? Bueno, Regularmente el estado de ánimo no es bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Cada vez que me daban un chancletazo, el estado de mi mamá tampoco estuvo bueno y no quedé loca. Al menos, eso creo yo. Por eso digo, realmente la pregunta va dirigida a quien da el chancletazo. claro que sí. ¿Cuál es el estado de ánimo de quien da el chancletazo? Fíjate, todos queremos hijos que sepan regularse emocionalmente, pero cuando perdemos la paciencia, golpeamos. Sí. Luego, yo quiero que ese hijo se comporte en la sociedad y que no se sienta mal cuando alguien le lleve la contraria y de golpes por eso. Pero yo le di golpes. Ujú. Un chancletazo es un golpe. Lo que pasa es que la gente entiende que la violencia empieza a darse cuando dejo heridas físicas. Y no me doy cuenta de que no se trata solamente de heridas físicas, que lo psicológico también influye. A veces usted puede topar al muchacho, solamente Sí. toparlo, pero usted le está generando una herida psicológica que no se ve y que muchas veces minimizamos. Porque si no veo físicamente la sangre, entonces el muchacho está bien. El muchacho no está loco. No está loco, está llamando la atención. Entonces empezamos a normalizar. Mencionabas también que algunos tienen la... Tiquiti, que algunos- señores, defiéndame. Aquí estoy yo sola. Que, no, te puedo decir que vas a tener mucha gente que te apoya. Ella lo sabe. Porque yo creo que esto... a mi nombre y a nombre de muchos colegas que están Sí. trabajando en esta promoción de los buenos tratos, sienten que realmente esto es una batalla. Es una Claro. batalla Y fuerte. fuerte porque uno, el que se lo coge personal hasta sin amigos se queda. Sí, claro que sí. Porque el que no entiende esta perspectiva termina pensando que el rol del psicólogo, el rol de quien no cree en los golpes como un mecanismo de crianza, es un apoyador, como ella mencionaba. Entonces, no necesariamente tiene que ser un apoyador. Yo no estoy hablando de apoyar, al contrario. Si le daban el chancletazo era porque regularmente Había no hecho algo. estaba apoyando. Sí, no, me refiero a quien toma la actitud contraria, es el que apoya, ¿no? Entonces, Sí. como yo tengo la postura de que los chancletazos no son buenos en ninguna circunstancia, en ningún contexto, entonces me ven a mí como que yo soy apoyadora Sí, o que no sí. pongo límites cuando una cosa no tiene por qué ir con la otra. O sea, no hay correlación alguna, ni hay ninguna variable causal de que no golpear es sinónimo de no poner límites. Entonces, mencionabas al principio, algunos tienen la dicha de ser niños obedientes, Sí. y bueno, y era algo que también con lo que me abordaban al principio, de, ¿a ti te dieron alguna pela como para agarrarme por si yo decía sí? Tú eres profesional, Y tú pero defendiéndote. pero para su sorpresa realmente no me dieron, y es verdad, era una niña muy obediente. Sí, obedecía. Era una niña muy obediente. Ahora bien, Te hubiera tocado una hija como yo, olvídate. fue una niña que reprimí mucho. Y no porque, no porque mis padres no me dieron necesariamente la apertura, sino de que realmente hubo muchas cosas que no dije, que no supe expresar. Y que debiste decir, ¿eh? Y que debí que decir. debiste ¿Pero para qué? ¿Para que te dieran un chancletazo? Bueno, me salvé de los chancletazos, pero habría preferido, ¿verdad?, tener la oportunidad de hablar y expresar, porque internalizaba mucho. A ver, entonces tú no hablabas por miedo a que quizás te regañaran. No, Entonces hay un golpe psicológico, no físico. no, realmente yo, vamos, no es que vamos a analizar, ¿verdad?, mi perfil de pequeña. No, pero tú eres, ahora mismo, yo soy una representación del pueblo, tú No, también. ya está muy bien, está muy bien. Me encanta, mi mamá me está dando mucha adrenalina. Realmente yo no le tenía miedo a mi mamá, por ejemplo, que era la figura Yo que sí. estaba presente, y se nota. Ahora se nota, porque muchas veces lo que pasa luego con ese adulto que normalizó la violencia es que está a la Lo defensiva. expresa, ¿verdad? Y eso tiene un trasfondo muy interesante. Bueno, son muchas ideas. Pero bueno, les decía, no era el miedo al castigo, era más bien un tema de mucha timidez que no fue trabajada. Pero cuando, por ejemplo, esas cosas se dan,
a veces los padres sin nada de mala intención, Sí. creen que el hijo es feliz porque es un hijo obediente. ¿Qué? Como ella dice, es la dicha de tener hijos La obedientes. gracia. Es una gracia, qué tranquilidad, me evitan tener que ver dolores de cabeza, pero muchas veces hay conductas internalizadas. Claro. Hay muchos hijos, no estoy hablando de mi caso precisamente, porque lo mío era más de timidez, reprimía Sí. mucho, cosas que podía haber dicho, pero hay muchas conductas que no se ven, que los niños... conductas no, porque las conductas se ven. Quiero decir, hay muchas manifestaciones psicológicas que son más internalizadas y los padres no lo ven, pero los padres creen que tienen hijos felices, hijos obedientes. Yo era feliz. Bueno, lo que quiero decir es que la obediencia no es sinónimo de tener hijos sanos. Ahora, es una gran tranquilidad para los padres porque no tienen que matarse. Esa es la Claro, realidad. claro. Esa es la realidad. Ahora, los hijos carpetosos, los hijos que te preguntan, los hijos que te desafían, esos son los hijos tormento, ¿no? Y de pronto resultan que son niños muy creativos también, Sí, que tienen sí. muchas cosas buenas, pero no desesperan y entonces yo preferiría tener un hijo obediente. Ahora bien, si nos vamos al desarrollo normal del ser humano, si nos vamos a la ciencia del desarrollo, Vamos al desarrollo. si nos vamos a la neurología, al desarrollo del cerebro como tal, el ser humano no está para ser obediente. Naturalmente. Obviamente, la sociedad se encarga de inculcarnos valores que nos ayudan a moldear la conducta y más. Ahora, hay etapas del desarrollo que son normal. Hay muchos padres que no aceptan, o sea, simplemente no aceptan que los hijos pasan transiciones. Etapas en su o vida. sea, quieren un bebé, yo digo, o sea, tienen un bebé, ¿verdad? Todo muy bien, porque los primeros años, el primer año, el bebé es muy pasivo. Tú le das la comida. No me gustan porque no son niños memes que yo. Son No niños tienen muy forma tranquilitos, claro, te lloran, tú te desesperas, es verdad, tienen sus cosas, pero son niños que lo que los padres deciden, pues, cuando llegan los 2 años, los niños hacen así. Y te hacen berrinche, quieren curiosear. Ahora los padres dicen, es que este niño tiene un mal carácter. No, tienes un hijo sano. Así Porque es normal a Estamos esa de época. acuerdo. Tienes un hijo sano. Claro, Ahora, claro. tú me dices, a veces tengo edad, tú me dices si tú quieres un niño que te venga con problemas neurológicos, que tú lo pongas en una silla y se quede en una silla. Entonces a lo mejor estaría feliz porque no te da... No debe ser. No vamos a los extremos tampoco, Cristal. Pero los extremos son buenos para ejemplificar. Sí. Son buenos para ejemplificar. O sea, el cerebro a los 2 años necesita desafiar. No son niños con malas conductas, son niños normales. Son niños normales que vamos a dejar pasarlo todo. Claro que no. Que necesitan consecuencias, incluso con 2 años. Claro que Pues sí. Claro que sí. Eso Ahora, es yo no puedo esperar que mi hijo nunca me haga un berrinche. Porque si mi hijo nunca me hace un berrinche a los 2 años, revisa ese hijo. Hay que llevarlo a un psicólogo. ¿Verdad? Yo no sé lo que usted va a Fácilmente, hacer, pero sí. revisa ese hijo. Señora, miren, este tema está sumamente interesante, pero yo creo que es importante que vayamos a una pequeña pausa. Y después de allá para acá, me imagino que alguna inquietud tienen todas esas madres que están Claro, ahí. claro Ya, que que sí. va que sí. Así Claro que que vamos a sí. pasar un segundito y volvemos en breve. De acuerdo. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo, su niño bello. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Entonces un niño
para acá, ven para acá, ven para acá. Jesús, Jesús, ven para acá. Jesús, Jesús, ven para acá. Jesús, Jesús, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Y brinca, y salta, y salta, y brinca, y brinca, y salta, y salta, y brinca. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Y brinca, y salta, y salta, y brinca, y brinca, y salta, y brinca. Suena Norberto. Ok, quiero que todos los niños repitan después de mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Me quiere a mí, me quiere a mí. Que su amor te cubrirá, que Él es la fuente de vida. Continuamos con el desarrollo de este hermoso tema. Señores, yo estoy esperando preguntas. No me dejen a mí aquí solita. Cristal sabe demasiado, Que te ayude señor. alguien, ¿verdad? Ayúdeme a alguien. Entonces, Cristal, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. En un sentido. Yo, Manauri, confírmame si se escucha. Sí, se escucha. Ok. Está bien de que tú no quieres tener un niño meme. Yo no quiero tener un niño meme en mi casa. Y no el hecho de que él esté sentadito y todo esté correcto. Al contrario, el muchacho tiene que explorar, tiene que despertar. Y cuando el niño está muy tranquilo, búscalo porque algo malo tiene. Pero una cosa es la obediencia, otra cosa es la mala crianza, ser malcriado, contestarle mal a sus padres, llegar a deshora de la noche, porque estamos hablando, tú te estabas expresando, y conforme a lo que tú ibas diciendo, yo visualizaba ese niño pequeñito que tú puedes dominar. Pero ya hay muchachos en la adolescencia que tú no puedes dominar. O sea, tú, claro, tú lo puedes hacer porque tú eres su padre, aunque he escuchado muchos padres que dicen, Dios mío, ¿qué hago con este muchacho? Ya Yo no lo no lo aguanto. aguanto. No, tú tienes que aguantarlo porque tú eres su papá y te tienes que poner en dos pantalones. Entonces, hay niños que sí y hay otros que sí o sí. Entonces, a eso me refiero. A la malcriadeza, y muchas veces no porque ellos lo hayan aprendido ni de sus padres. Yo conozco hogares que ni siquiera pelean ni nada y no le hablan de forma agresiva a sus hijos. Sin embargo, he visto a los hijos totalmente diferentes, una educación totalmente diferente, y a veces es todo lo contrario. Hogares donde hay mucho pleito, donde Sí, hay droga. sí. Óyeme, y tienen unos hijos que yo digo, Dios se lo bendiga. Graduados, profesionales, una conducta. O sea que ahí no entiendo si es que como que se distorsiona se desvincula lo que se predica a lo que realmente es. ¿Me entendiste? Totalmente. Ahora yo te voy a devolver con una pregunta. Porque tú ya bien lo tienes analizado, ¿verdad? O sea, yo veo que en esta familia tienen estos valores y el hijo como que no se Sale crió ahí. contrario. Y luego veo lo contrario. ¿A qué crees que se debe eso? No, te digo, hay hijos que heredan carácter. El carácter se hereda. Pero hay hijos que también son influenciados y no tienen una personalidad definida. Y ahí hay conductas aprendidas, claro que sí. Hay conductas aprendidas y hay otras que me la ganariamente, o sí, por hacerte la guerra, por su orgullo, Lo por hago. soberbia, voy a hacer todo lo contrario, porque yo he escuchado gente que dice, como cuando yo me puse en un momento que si mi mamá me decía una cosa, como ella era de la iglesia, yo le quería demostrar todo lo contrario y le hacía la guerra, Sí, porque yo le he hacer lo sabido. contrario. Claro que sí. Wow, me sigue dando mucho contenido. Esta hojita es tan pequeña. Te doy otra, no te preocupes. Aquí hay una cristal. Te hacía la pregunta justamente por eso, porque muchas veces cuando no encontramos una respuesta decimos, entonces el problema está en los hijos. O sea, no está en la crianza porque yo le estoy dando esto, entonces se heredó.
¿no? Lo que se hereda es como que vienes cargado genéticamente con esto y ya no lo puedes modificar y el muchacho es así. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Claro está, todos somos seres biopsicosociales. Es decir, el hijo no es solamente crianza. El hijo también es biología, que ahí viene, ¿verdad? La Claro. carga hereditaria. Sí. Es verdad que hay personas que tienen predisposiciones, eso es totalmente verdad. Sí. Ahora no recuerdo mucho el gen y no vamos a entrar, ¿verdad?, en mucha biología avanzada, pero, por ejemplo, se estuvo hablando en algún momento de que hay un gen de la agresividad. Entonces, vienes con esa predisposición. ¿Que necesariamente vas a ser agresivo? No. Si encuentras un ambiente que Que te lleve resulta a un eso. estímulo detonador, despierta el gen y te vuelves agresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay una influencia de variables y nunca se puede analizar al ser humano desde una sola perspectiva. O sea, yo no puedo decir que a mi hijo, que le di muchos valores, que le enseñé todo esto en la casa, necesariamente determina el ser humano que va a ser. ¿Por qué? Porque al final del día es un ser autónomo. Y en la crianza es verdad que se forman las bases muy, muy importantes, pero luego llega el tema de la adolescencia, donde los padres ya parecen no ser tan importantes y se llevan más de los amigos. sí. Entonces, hay muchas variables que influyen allí. Eso por un lado. Entonces, mencionaba también el tema de, a veces actúan melaganariamente, ¿no? Sí. Porque me da la gana, porque quiero desafiar. Mencionabas un caso de que a tu madre como que le hacías la guerra, ¿no? Refrescame. Que he sabido de casos de que los hijos, por llevarle la contraria a los padres, y en un caso específico, porque la persona era de fe, entonces le hacía la guerra. Ok, lo primero en ese sentido que debo decir es que toda conducta tiene un porqué. Nadie hace nada sin un fundamento a menos de que sea un loco. Ahora, si usted tiene un hijo loco, sí, lo hace porque le da la gana y punto. Tiene alguna psicopatología, lo siento, su hijo seguramente será un sociópata y saldrá a matar. Ok, estoy usando la exageración, pero me encantan las exageraciones para visualizarlo. Toda conducta responde a una necesidad. Siendo niños, siendo adultos, no importa la etapa evolutiva en la que nos encontremos. Entonces, según la etapa, se responde a una necesidad. En la adolescencia pasa muchas veces lo que mencionabas, de pareciera que no tienen una personalidad definida. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque evolutivamente la adolescencia no es una etapa para tener la identidad definida. Ah, ok. Biológicamente, el ser humano no tiene su personalidad del todo desarrollada en la adolescencia. Por eso es que los adolescentes ensayan roles y eso es importante. Por eso es que son los que más siguen a ídolos, son los que más tienen crush, en un buen término, son los que más se ponen la prenda del amiguito, son los que más usan los términos que están en tendencia, porque tienen esa necesidad de ir encontrando, ir identificándose con quién es. Okay. Por eso es que el niño, ¿verdad? Van pasando por etapas y decimos, bueno, hay estudios que hablan de que como a los 35 años es donde encontramos esa, ¿verdad? Esa personalidad que ya es como más difícil de cambiar, Definida ya. como más definida. Sí. Eso dependerá de algunos autores, pero si no conocemos eso del desarrollo, de que en definitiva en la adolescencia no tienen una personalidad definida, vamos a pensar que los adolescentes hacen la guerra solo porque les da la gana. No tienen la necesidad. Tienen la necesidad de ver otras cosas. Eso es parte del desarrollo. Entonces, ¿a quién le dejo la personalidad? ¿La responsabilidad es mía o es de la sociedad? La responsabilidad de ellos. O sea, la personalidad del niño, ¿a quién se la dejo? ¿En manos de la sociedad? ¿Me cohíbo de corregirla porque hasta una corrección puede dañar su intelecto o su personalidad o la puedo frustrar? Lo primero es que los hijos no son tuyos. Ay, ¿escuchaste ya? En eso estamos claros. En mi creencia, porque todo es lo que tú creas, son de Dios. El Señor me lo regaló
para que yo le diera, lo criara en valores para una buena crianza. Entonces, como son de él y yo los respeto, yo debo criar lo mejor para él. Ahora, de ahí a que salgan dañaditos, que uno no puede controlar, son cosas que uno no puede controlar, eso es otra cosa. Sí, pero iba con la frase de los hijos no son tuyos, los hijos son de la vida. Claro, todos tenemos manera de enfocarlo. Todo el que profesa la fe cristiana entiende que es hijo de Dios, por lo tanto quiere, ¿verdad?, que se asemeje, sobre todo al ejemplo que vino a dar Jesús, ¿verdad? Es lo que uno quisiera para sus hijos, que estén criados en valores. Al final uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, en eso, muchas veces tenemos la necesidad, una palabra que usabas era, tenemos la necesidad como de dominar. Porque no queremos que se vaya por un camino que no es. Y queremos estar ahí, y Controlándolo y queremos dominándolo. controlarlos, y queremos evitarle, y queremos, o sea, al final te toca hacer lo que te corresponde dentro de la crianza y entender que hay cosas que no van a depender de ti. Claro, eso es así. Porque tienen su personalidad. La personalidad no es responsabilidad de los padres y eso es una mochila que hay que quitar. Claro que sí. Porque hay muchos padres que sienten, y es totalmente entendible, que sus hijos son resultado de lo que ellos le dan. Sus hijos son resultado de muchas cosas. Claro que sí. De muchas cosas, es verdad, como, y repito, la crianza, y le damos mucho a la crianza porque los primeros años de vida sobre todo son muy importantes para definen cualquier mucho. ser humano, pero tus hijos, tú no puedes evitar que tus hijos se relacionen con personas que no tengan intereses en común, que tengan otras religiones o no tengan. Claro, eso No es puedes evitarlo porque tienen que vivir su vida y proceso. tienen que pasar por su camino y también tienen que saber que tomarán sus propias decisiones y que a través de dominar y controlar no se logra. Porque al final somos seres humanos que necesitamos también autonomía. Eso no quiere decir que lo voy a dejar como borreguitos, haciendo lo que quieran, sin límite, que ese es también un punto importante. La gente cree que el que no está de acuerdo con el castigo físico es porque deja a los muchachos sin límite. Para nada, para nada. Al contrario, hay a que más límites tenemos que poner, porque si nos quedamos sin el recurso del castigo físico, tenemos que compensar con otras límites, cosas, ¿no? sí. Pero hay Tú una sabes- cosa muy importante, Jackie, que ha tenido mucha controversia y ha sido el mensaje del Papa Francisco ante este tema tan interesante. Y es que él dice que una nalgadita a un hijo no le va mal, siempre y cuando no desaliente al niño. Es decir, que no le haga daño. ¿Qué te parece? Yo eso? creo que sí, pero aparte de eso, yo creo que si nosotros nos llamamos ser cristianos, no es que tú mates a tu hijo, claro que no, porque si tú lo estás corrigiendo porque lo amas. Ahora hay casos y cosas. Hay personas que son desequilibradas mental y golpean a sus hijos hasta sangrar. Sí, sí. Ya eso es otra cosa. Eso para mí sí es violencia. Pero oye lo que dice Proverbios 13:24. Dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. En otra Biblia nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo No, yo. y precisamente lo que está diciendo el Papa Francisco. Y esa vara es una vara, o sea, literal es Claro. una vara, porque a veces se da otra interpretación. No es que te están diciendo que es un cuchillo, no te están diciendo que tú vas a coger una tabla y lo vas a maltratar. Una vara, señores, eso no le hace daño a nadie, esa es mi percepción. Pero aquí nuestra profesional de la conducta lo ve de otra manera. Pero en todo esto, Cristal, yo sé que tú tienes corta edad, tú puedes ser mi hija. Gracias, yo empecé joven, María, no es ella por no dice- nada. no, Marino. claro que no. Yo empecé joven. Pero oye, no fuera de chercha. ¿Qué tú crees en el parámetro que tú entiendas ahora mismo? No se puede medir el comportamiento, pero yo creo que hay una generación que es el de los últimos tiempos, aunque hay 2 o 3 profesionales que pueden ser la excepción, ha sido mejor. Los de nacidos de los 80 para acá o los milenios. Bueno, antes de responderte esa pregunta en específico, quisiera pues también tener la oportunidad
de hablar de lo que mencionas de la Biblia, porque si bien no es mi, Sí. vamos a decir, mi área de expertise en este momento, mis comentarios son totalmente desde la psicología como tal, Claro. desde la neurociencia, desde el desarrollo humano. Yo soy muy respetuosa con el tema de las religiones. Yo fui nacida y criada en la religión católica. Conozco muy bien los valores. Yo no sé, realmente no soy una experta y estudiosa de la Biblia, pero comparto esto de que, porque es lo que tengo entendido, de que realmente no hay, o sea, hay algunas cosas que son literales y otras que no. No sé realmente por qué en este caso sí es literal. O sea, por qué justamente este es literal. Claro, con lo que dice el Papa pudiéramos pensar que hace referencia a esto. Yo no voy a entrar en interpretaciones y más, pero yo prefiero pensar que el Jesús que conozco nunca le pegaría a sus hijos y que con su ejemplo y con sus límites bastaría. Prefiero pensar que hay mejores maneras que dar una nalgada. Prefiero pensar que la ciencia la hizo Dios y que la ciencia no se equivoca. No, y una cosa muy importante es saber que la misericordia de Dios es eterna, es decir, Ujú. siempre ha sido misericordioso. Entonces, Claro. hay que ver una cosa y otra Ujú. también. Para... Claro, y que esto no se trata de percepciones. O sea, yo lamento realmente profundamente que esa sea tu percepción, porque No lo lamente, porque por eso es que es mundo. Si tú y yo pensáramos igual, no estuviera tú aquí. el problema de las diferencias de pensamiento en este sentido es que al final terminan afectando a los hijos y terminan afectando a las familias, porque hay una normalización de la violencia, que fue precisamente lo que vine a hablar aquí. Hay un tema de, bueno, si no es un maltrato evidente físico, entonces no importa. O sea, estoy minimizando el hecho de que con la misma mano que acaricio es con la misma mano que maltrato. Entonces, yo sé que es un tema espinoso, que es Claro un que tema sí. que nos da nuestra propia historia afectiva, porque cuando hablamos de crianza es inevitable pensar en nuestra propia crianza, es inevitable pensar que la manera en cómo lo hicieron nuestros padres es la manera correcta o la que tuvieran a mano, pero muchas veces nuestros padres se equivocaron. Entonces, pensar en nuestra historia afectiva es todo un reto. Claro que Y sí. poder derrumbar esas cosas que di como válida también es un reto. Así que yo entiendo la resistencia de muchas personas a poder ver este tema a profundidad y poder ver su historia de vida y sobre todo reconciliarse con ella, porque Claro hay que muchas sí. cosas allí. Pero algo importante, por eso existe cognitiva. No, Sí, claro que sí. por eso existe. Por esa controversia que se da en la familia, que se da en la solución de un problema de familia. Señora, hay problemas y situaciones muy difíciles. Ujú. Y cognitiva es quien tiene un círculo de crianza, señores. Y tiene el teléfono, a propósito de Cristal, 829-342-6769. Es decir, que si ustedes quieren y tienen una situación de dificultad familiar, pueden auxiliarse de cognitiva para que puedan solucionar conflictos de familia. Porque Así yo es. creo, Cristal, que en la situación de la familia no es de que quién tiene más poder, sino Exacto. qué hago en cada situación. Claro. Yo creo que ahí es donde radica la orientación principal. Así es. ¿Qué hago ante tal situación? ¿Cómo debo manejarme? Exacto. Lamentablemente no hemos tenido mucho el tiempo de hablar de los límites, Sí, que poder sí, decir, bueno, exacto. entonces qué No, alternativa y lamentablemente estamos con el tiempo. Yo creo que vamos a tener que tener Un que hacer segundo tema, sí. un segundo programa. Si me invitan, ¿verdad? Porque yo también. No, pero es que somos Claro open que minded. sí, claro Porque que yo sí, aquí era, Cristal. yo he recibido, pero he dado para atrás. Me encantaría sobre todo decirle a la gente que si está pegándole a sus hijos y ve que no tienen resultados, si le está dando resultados está bien, quédese tranquilo. Pero si Claro, usted es tiene verdad. necesidad de hacer las cosas diferentes y entiende que haga la prueba y no le funciona, usted se va, que no es obligado a nada. Así mismo. Pero si usted quiere hacerlo diferente y yo le estoy diciendo que hay manera, pruébelo. Exactamente. Y si no le funciona, usted dice esa psicóloga loca. Pero pruébelo primero. Cognitiva RD, Círculo de crianza. Pueden contactarnos, nos reunimos todos los jueves, ahora mismo virtual, por Zoom. Ahí estamos para dar alternativas y si no le funciona, pues entonces tendré que dar la cara. No, pero yo sé que soluciones hay.
decirte que te manejas muy bien, te felicito, porque te dieron muy buena crianza, qué bueno que fuiste siempre obediente, porque yo te apuesto a ti, tendría que ser muy calmada tu madre. No, y te presionaron, Cristal, te presionaron Te bastante. presiona. sí. No, pero está todo bien, así Es que un me gustan tema los muy programas. bueno, sí, es un tema muy bueno, interesante. y como te decía al principio, debemos repetir, o no Claro, debes repetir, claro que sino una sí. segunda parte, ¿verdad? Para que tú también te puedas playar en las otras ideas que tienes. Yo no te dejé mucho hablar, pero bueno. Decirte de nuevo que gracias, el tiempo pasó como tan rápido. Me gustaría todavía quedarme aquí contigo y aclarar, porque hablando que se entiende la gente, ¿verdad? La Claro que comunicación. sí, claro que Gracias por estar con nosotros de nuevo y a ustedes gracias por la sintonía. Hasta una próxima entrega. Bye bye, muy agradecida por el espacio. Invítenme otra vez. Claro que sí. Claro que sí. Bye bye. Bye bye. Y en la oscuridad